esta clase tan amena que hemos tenido. Muy bien. El último tema, el tema número 6, acerca de investigación y reporte de accidentes. Muy bien, muy importante. Buenas noches con todo, buenas noches Francisco, buenas noches Jessica. Como es de costumbre, vamos a esperar, por favor, de que se conecten más compañeros. Somos en el aula como tal, solamente 2, 4, 6, 8, 9. 9 personas. Vamos a esperar a ver. Llegaron que sea a los 20 participantes. Vamos, haciendo algunas preguntas como tal acerca de estos cursos, de todo lo que hemos tenido a lo largo de estos 5 módulos. Bien. Bien, primeramente, a ver, una pregunta que como tal es necesario para esto. ¿A qué se refiere un accidente? A ver, para entrar a este tema, ¿no? ¿Qué es un accidente? Ya saben que como tal esta clase, siempre lo repito, es 100% participativa. Pueden participar mediante su audio o mediante el chat. Muy bien. Buenas noches, Eunice. ¿Qué tal? Muy bien, ya estamos siendo más personas conectándose. Buenas noches, tengan todos los que han ingresado. A ver, la pregunta era, ¿qué es un accidente? A ver, ¿qué es un accidente? Para ustedes, en lo general, no referido con lo que es seguridad y salud en el trabajo. En general, ¿qué es un accidente? A ver, ¿los escucho o los leo? Ujú. A ver, saben que estamos acá recopilando algunos conceptos mientras esperamos de que el aula como tal llegue a un pico, ¿no? Estamos todavía a las 8:03. En caso contrario, ya a las 8:08 ya comenzamos de lleno al curso con lo que estemos. A ver, Jesús me comenta, es un suceso ocasionado durante el trabajo. Ya, en el trabajo como tal mencioné, ¿no? Que como tal, a ver, el concepto que tengan, no necesariamente en lo que es seguridad y salud en el trabajo. En general, ¿qué es un accidente para ustedes? Algo inesperado, ¿no? Perfecto, algo que no esperábamos. Lo podríamos definir como un evento no deseado, ¿no? Es un evento no deseado porque nadie quiere que le pase como tal un accidente. Bien, seguimos hundiéndonos como tal. Muy bien, Eunice también acá responde, es un suceso imprevisto que puede causar daño o alguna lesión. Muy bien, perfecto. Es algo imprevisto, ¿no? Siempre como tal es algo imprevisto que no prevenimos que va a pasar y es algo que no quisiéramos que nos pase. Porque como tal nadie está queriendo que sufra un accidente como tal. Muy bien. Perfecto, este tema como tal aborda acerca de los accidentes de trabajo, ¿no? Los accidentes de trabajo, cuándo y cómo se capitula un accidente de trabajo y cómo abordar estos accidentes de trabajo. Y posterior a eso ya realizar una investigación de los accidentes que ha habido en una organización. A ver, todo esto como tal, este tema es muy importante porque lo que mencionaba nuestra resolución ministerial 050, mencionaba en uno de esos puntos un tema muy importante con respecto a este ítem. En base a los 8 registros que teníamos, uno de esos registros era acorde al tema que vamos a ver hoy día. A ver, ¿qué registro era? De los 8 registros como tal, teníamos un registro que era netamente que ver con el tema que vamos a ver el día de hoy. Buenas noches, ¿qué tal? Ya se están uniendo más personas, muchas gracias. Estamos como tal haciendo una introducción para el tema que tenemos el día de hoy. A ver, la pregunta que hice como tal es acerca del registro que tiene que ver con el tema del día de hoy. Este registro como tal lo encontramos también en nuestra resolución ministerial 050. 050, que es la guía de anexos necesarios para tu sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. A ver.
¿Cuál es ese registro? Teníamos 8 registros, ¿no? De esos 8 registros obligatorios de tu sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. De esos 8 registros, uno es importante con el tema del día de hoy. A ver, tiene que ver bastante con el tema del día de hoy. A ver, para recordar como tal es el registro de accidentes, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales o profesionales. Ese registro como tal también tenemos que consignarlo en nuestros sistemas de gestión. Recuerden que como tal las investigaciones o los registros de enfermedades ocupacionales tienen que guardarse por un periodo de 20 años. Bien, muy bien. Muy bien, ya, ahora sí llegamos al pico, somos las 20 personas, vamos de lleno al curso, a los temas del día de hoy. Como siempre, recalcando la participación activa que necesito de cada uno de ustedes con el desarrollo del curso. Muy bien, empezamos. Muy bien, tenemos acá como tal la investigación y reporte de accidentes, para lo cual vamos a tener primeramente conceptos básicos y preliminares para desarrollar ese tema. Bien, primeramente, obviamente vamos a denotar también de que esta investigación y reporte está coludida con respecto a nuestra Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 29783, y también algunas normas complementarias, ¿no? Como es el caso, ¿no? De la Ley 26842, la Ley General de Salud, la Ley número 29733, la Ley de Protección de Datos Personales, y bueno, nuestra ley, ¿no? Nuestra 29783. Y su reglamento, el Decreto Supremo 005-2012 TR, el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Muy importante también, y acá lo menciona, nuestra resolución ministerial 050, que ahí como tal se aprueban los formatos referenciales de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En uno de esos puntos como tal te denota cuál es la estructura mínima que debe tener tu investigación de los accidentes que tienes, ¿no? Como tal. ¿Cómo vas a realizar esa investigación? Muy bien, bien. Primeramente vamos a denotar estos conceptos que había mencionado, ¿no? Vamos a delimitar qué es un incidente, qué es un accidente, cuántas clases o tipos de accidente hay, entre otros, ¿no? A ver, ¿qué es un incidente? A ver, señores, a ver, primeramente, bajo los conceptos propios que tengan cada uno de ustedes, ¿qué es un incidente para ustedes? ¿Qué es un incidente? A ver, los escucho. ¿Qué es un incidente? Ya saben que los leo o también los escucho. A ver, ¿qué es un incidente? A ver, la participación de cada uno de ustedes. Sucesos que pasa de algo inesperado en el trabajo. ¿Me Bien, escucha? perfecto. No escucho. Tanto el accidente como el incidente van a tener algo en común. Ambos, como tales, van a ser eventos no deseados. Pero ¿cuál es la diferencia entre incidente y accidente? Que como tal, el incidente es un evento no deseado, al igual que el accidente, pero el incidente como tal no va a repercutir en un daño al trabajador. Entonces, como dice acá, ¿no? Es un suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría tener o tiene como resultado lesiones muy mínimas o no tiene ninguna lesión. Estas lesiones mínimas también son llamadas lo que se dice los primeros auxilios. Bien, ¿qué ejemplo tenemos acá? Por ejemplo, en el primer punto de lesiones mínimas. No sé si alguno de ustedes alguna vez, cuando realizando trabajos administrativos, se ha cortado con papel. Bien, entonces lo que pasa, si el papel corta, sí, sí corta como tal, pero como tal te va a dejar un daño mínimo, una abertura mínima. ¿Qué es lo que vas a hacer? Con tu botiquín de primeros auxilios, vas a aplicar tu alcohol, tu bendita, y listo. No pasó nada, fue un daño mínimo, pero como tal fue un incidente, ¿no? Porque generó un daño mínimo. Ahora, el otro ejemplo como tal, cuando no genera ninguna clase de daño.
Por ejemplo, ¿no? Yo estoy realizando la actividad en una obra de construcción civil y como tal estoy realizando la supervisión de los trabajos de alto riesgo. Entonces, como tal, en esos trabajos de alto riesgo están utilizando lo que son maquinarias, piezas metálicas, entre otros. Lo que pasa que en este caso, el trabajador que está realizando trabajo en altura no ve bien que coloca una herramienta en una mala posición. Y lo que hace es de que esta herramienta cae del punto donde está. Yo como tal estoy abajo, pero la herramienta me cae a aproximadamente 1,5 metros de distancia mía. Yo les pregunto, ¿hubo un daño en mi persona? No hubo un daño en mi persona, ¿no? Como tal. Pero pudo haber causado un daño si es que yo me encontraba justo en ese punto donde hubiera podido causarme un daño, a ese punto donde cayó esa herramienta como tal. Entonces, como tal, eso también es un incidente, un evento no deseado que no genera un daño al trabajador, pero que pudo haber generado un daño. También llamado como tal los casi accidentes, ¿no? Recuerden muy bien esto. Ahora, en incidentes peligrosos como tal también tenemos una clasificación de estos. Ahora, ¿qué se diferencia el incidente del incidente peligroso? A ver, el incidente peligroso como tal se refiere a cuánta potencial de daño pudo haber causado este incidente peligroso si se hubiera convertido en un accidente. Como vemos en la siguiente imagen, ¿no? El trabajador está ahí también en una obra de construcción y cae como tal, se está haciendo una carga y cae como tal un bloque de concreto. Yo les pregunto, ¿el trabajador estaba a un costado, a una distancia de 2 metros o 3 metros aproximadamente? No le pasó nada. Pero ¿qué es lo que hubiera pasado si el bloque de concreto le hubiera caído encima? Hubiera podido generar una muerte. Entonces hubiera podido generar un daño mayor. Entonces el potencial de pérdida de este incidente es demasiado. Por eso como tal se convierte en un incidente peligroso. Muy bien. ¿Alguna duda, consulta hasta ese punto, compañeros? ¿Todo claro? ¿Saben que los escucho como tal o también los leo? Muy bien. Perfecto. Avanzamos. Siguiente punto. ¿Qué es un accidente de trabajo? Lo que había preguntado al principio, ¿no? ¿Cómo lo define como tal? Tanto nuestra ley, nuestro reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y alguna otra norma internacional, como es el caso de la ISO, ¿no? En el caso de la ISO se lo refiere todo este punto de los eventos no deseados como incidentes. Y los incidentes como tal se desglosan también en accidentes en este caso. Pero como tal, la ISO 45001 refiere a todos estos eventos no deseados como incidentes. Nuestro reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, no. Ahí se menciona como tal accidente de trabajo. ¿Qué es un accidente de trabajo? Todo suceso repentino que es a causa del trabajo o hecho por el trabajador en una actividad o en un proceso que puede generar un daño al trabajador. Ahora, ese daño puede ser en tres factores. ¿Cuáles son? El daño leve, el daño permanente o el daño mortal, ¿no? Ahí se desglosa accidente leve, accidente incapacitante y accidente mortal. El ejemplo que vimos anterior, ¿no? El tema del trabajador que estaba realizando su actividad en esta obra de construcción. Y en el peor de los casos, esta vez, y eso hay que tocar madera, en ese caso, si le caía encima el bloque de concreto a esa persona, obviamente, ¿qué clase de accidente hubiera generado? En el mejor de los casos, un accidente incapacitante, pero en el peor de los casos, un accidente mortal, una muerte como tal. Muy bien. Entonces, a eso se refiere un accidente de trabajo, evento no deseado, que el cual va a generar un daño al trabajador. Ahora, el accidente de trabajo como tal se tiene que dar en la jornada de trabajo del trabajador o también puede darse, ¿no? Por ejemplo, si en este caso este accidente ha ocurrido después de su horario laboral, pero si como tal el supervisor inmediato le ha encomendado esa actividad, también se considera un accidente de trabajo. Todo lo que sobrevenga causa y producto del trabajo. Muy bien.
Ahora, yo había mencionado como tal que este accidente se va a definir en tres puntos. Acá tenemos, ¿no? Accidente leve, accidente incapacitante y el último que es el accidente mortal. ¿Cuál es la diferencia de cada uno de estos? A ver, para ustedes, ¿a qué se refiere un accidente leve y un accidente incapacitante? A ver, accidente leve o accidente incapacitante. Bien, a ver, accidente leve. ¿Qué es para ustedes un accidente leve? A ver, ¿los escucho o los leo? A ver, los compañeros que están activos en el chat. Bien, leve, bueno, acá un ejemplo, la señorita Fanny, leve puede ser golpe o caída. Bien, a ver, puede darse, ¿no? En este caso, pero ¿a qué refiere? ¿Cuál es la definición propia de este accidente leve? Es un suceso, un evento no deseado también, cuya evaluación que va a dar en este caso un médico, el médico tratante, al accidentado va a originar un descanso breve, con retorno máximo al día siguiente. ¿A qué me refiero a eso, no? Como dice la señorita Fanny, un golpe, ¿no? Por ejemplo, alguien está ejecutando la actividad de martillar y en una de esas, por no calcular bien, ¡plac!, se golpea el dedo. Entonces va a que se evalúe, lo trasladan a la clínica más cercana, activan el SSTR y ahí como tal lo evalúa el médico tratante. El médico como tal le saca una placa y menciona, no, no hay ninguna fractura, solamente ha sido una contusión. Y le da descanso, ¿no? Descansa por este día, al día siguiente ya vas a poder retornar a tus labores. Entonces, es un accidente leve porque no ha generado una incapacidad mayor. Y aquí voy con este punto, ¿no? Que en diferencia es el accidente incapacitante. Esto también va a ser una lesión resultado de una evaluación médica del médico tratante, pero que va a requerir un tiempo prolongado de recuperación en el trabajador, o en este caso un descanso médico prolongado o un tratamiento prolongado. ¿A qué se refiere esto? Si yo como tal también, ¿no? En el ejemplo de la señorita Fanny, menciono una caída. Mi mala suerte en esa caída era una caída tan abrupta que justo me golpeó el codo. Esto me genera una fractura. Entonces, como tal, voy a la clínica más cercana, activo el SSTR y mi médico tratante me dice, no, ha habido ahí una rotura, ¿no? Una fisura. Entonces, como tal, me dice, no, tenemos que enyesar esa parte. Y en este caso, cuando ellos me enyesan esta parte afectada, va a requerir un tratamiento mayor, va a requerir un tiempo mayor de recuperación y me da ya un descanso prolongado, ¿no? Por el tiempo establecido que menciona ese médico tratante. Ahora, el accidente incapacitante también se va a definir en varios tipos de accidente incapacitante, ya que lo vamos a ver en la siguiente lámina. Hasta este punto, ¿alguna duda o una consulta que se tenga? ¿Todo claro? Ujú, como tal, ¿no? Bueno, ambos, tanto el leve como el incapacitante, van a requerir una atención médica. Pero en este caso, ¿quién va a determinar si es un accidente leve o incapacitante? Es el médico tratante, en base a su evaluación y a su diagnóstico. Muy bien, muy bien. El leve no causa mucho daño, exacto, no causa mucho daño. Su potencial de pérdida es menor, a diferencia del accidente incapacitante. Ahí la señorita Vicky menciona, me eliminaron del grupo, agreguen, a ver, Yulisa, a ver si puedes ayudar a la señorita Vicky, por favor. Muy bien, ¿todo claro hasta ese punto? ¿Alguna otra duda que tengamos? ¿Consultas? ¿Observación? Bien, continuamos. Como había mencionado, ¿no? ¿En cuántas clases se va a dividir el accidente incapacitante?
Bien, el accidente incapacitante como tal se va a dividir en tres, lo que menciona directamente nuestro reglamento y nuestra ley de seguridad y salud en el trabajo. A ver, el accidente incapacitante. Tenemos como tal el primero, que es el total temporal. ¿A qué se refiere esto de total temporal? Cuando la lesión que se genera en el accidentado genera la imposibilidad de utilizar el organismo y se genera un otorgamiento de tratamiento médico, como se ve acá en ese ejemplo, ¿no? La persona como tal ha sufrido un daño en la parte de la mano y le han vendado toda esa parte de la mano, incluso está enyesado como tal. Esto le va a recurrir un tiempo prolongado de recuperación. Ahora, ¿por qué refiere a que es total? Porque ha perdido la pérdida total de la movilidad de la mano. Es como tal una parte del cuerpo que ha sido afectada. Entonces ha sido la totalidad de la mano, pero como tal es algo temporal, porque después de este tiempo de recuperación va a poder recuperar la movilidad de esta mano. Muy bien. El siguiente es el parcial permanente. ¿A qué se refiere esto? Cuando la lesión que genera la pérdida parcial de un miembro o un órgano. ¿A qué se refiere esto? ¿No? Por ejemplo, se está ejecutando la actividad de realizar el corte con amoladora. En una de esas el trabajador no calcula bien y ¡plá! Se corta toda esta parte del dedo meñique. Yo les pregunto, como tal, ¿el dedo meñique, si se corta, vuelve a crecer o voy a tener la recuperación de esto? No. Por eso, como tal, es un accidente incapacitante parcial permanente. Porque he perdido la parcialidad de la mano, pero no lo he perdido todo. Pero sí va a ser algo permanente para toda la vida, porque yo ya no voy a poder recuperar nuevamente la funcionalidad de ese meñique que tengo. Muy bien. Y el siguiente ya sería el total permanente cuando la lesión que se genera, la pérdida anatómica o funcional total de un miembro de un órgano, ¿no? Por ejemplo, esta personita que está realizando trabajos en altura no se ancla bien el punto de anclaje, valga la redundancia, y lo que pasa que genera una caída de aproximadamente 3 metros. Cae y justo cae y se golpea la espina dorsal. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo van, lo tratan y bueno, lo que indican es de que esta persona ha perdido la movilidad de las piernas, ¿no? Es una persona parapléjica ahora. ¿Ha perdido la pérdida total de la funcionalidad de las piernas? Sí, y va a ser permanente porque va a ser para toda la vida. A eso se diferencia como tal el accidente total permanente. Y el último ya sería el accidente mortal. ¿A qué se refiere el accidente mortal? Ya cuando hay una muerte, ya hay un deceso de una persona, de un accidentado. Recuerden que como tal el accidente mortal también se refiere o también se puede definir también a la pérdida y la muerte cerebral. Esta pérdida como tal también ya se genera como un accidente mortal, la muerte cerebral. Muy bien. ¿Alguna duda, consulta hasta ese punto, acotación que se tenga? Sí, todo claro. ¿Alguna duda, consulta, acotación? Todo claro. Perfecto, sigamos. Bien, ahora vamos a delimitar también por qué se dan los accidentes. En este punto vamos a evidenciar las causas de los accidentes. Ahora, por qué ocurren los accidentes? ¿Cuáles son las principales causas? La primera como tal se va a dividir en lo siguiente. Primero, para que ocurra como tal todo tipo de accidente, tiene que haber una falta del control o una desviación en tu control que has implementado. ¿Cuántos controles tenemos en la capacitación de Hiperse que vimos? ¿Cuáles son esos 5 controles? A ver, los escucho. O los leo, ¿no? ¿Cuáles son esos 5 controles que vimos? Los 5 controles, compañeros. A ver, los escucho como tal. Los 5 controles, según nuestra jerarquía de controles. A ver, ¿cuál era?
Muy bien, acá están escribiendo algunos. A ver, en orden, por favor. Ujú, eliminación, sustitución, el siguiente. Ujú, perfecto, perfecto, señor Henry. Eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativos y por último los CPPs. Cuando hay una falla en uno de estos controles o en todos los controles que hemos implementado como tal, o hay una desviación, se producen y se generan los accidentes. Ahí como tal, hay una desviación, hay una falla de tu control. Pero a ver, ¿por qué falló el control? Porque no estaba correctamente implementado como tal. ¿O por qué? Porque ha habido en este caso causas inmediatas o causas básicas. ¿A qué se refiere este punto de causas inmediatas, causas básicas? A ver, las causas inmediatas como tal se van a dividir en dos, porque son las causas directas. Inmediatamente que hay un accidente se delimita por qué fue, que van a ser dos. En este caso, los actos subestándares y las condiciones subestándares. A ver, ¿cuál es la diferencia de cada uno de estos? A ver, algún concepto previo que tengan cada uno de ustedes. Acto y condición subestándar. A ver, los escucho. Acto y condición subestándar. A ver, conceptos importantísimos para lo que es la investigación de un accidente. A ver, los escucho. A ver. Bien, vamos a explicar qué es, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? A ver, acto subestándar. Como su mismo nombre dice, va a ser una acción, un accionar. ¿De quién? Del trabajador. ¿En base a qué? A incumplir un estándar. La actitud que está teniendo y que está realizando es por abajo de ese estándar establecido por la organización. Por eso, como tal, produce un evento no deseado, que en este caso sería el accidente. Porque su actuar de este trabajador es por abajo del estándar implementado, no está cumpliendo el estándar. ¿Qué ejemplos más claros tenemos de estos actos subestándares? Que no utilicen los EPPs, que ejecuten actividades con EPPs en mal estado, ejecuten actividades con herramientas en mal estado, que ingresen a áreas no autorizadas, que operen equipos móviles cuando no están capacitados, homologados, entre otros. A ver, ¿qué otros ejemplos tienen de actos subestándares? A ver, actos subestándar. Acto subestándar. Bien, ¿no? Mala manipulación de los equipos asignados también. Es también un acto subestándar del trabajador. Y así tenemos con muchos, ¿no? En este caso, por ejemplo, no utilizar el equipo de protección anticaídas cuando vas a realizar un trabajo en altura. Bueno, también que no realice su ATS previo a ejecutar la actividad, entre otros, ¿no? También que no, cuando realice un trabajo de alto riesgo, que no ejecute su PETAR como tal, entre otras desviaciones de los actos subestándar. ¿Y qué es la condición subestándar? A ver, ¿cuál es la diferencia en contraste a esto? En la condición subestándar, ¿a qué se va a referir? A ver, la condición subestándar. ¿Será igual? ¿Será diferente? ¿Difieren algo? ¿No difieren nada? A ver, ¿los escuchamos o los leemos? A ver, a ver, ¿los escuchamos o los leemos, no? Muy bien, a ver, la condición subestándar es más referido al entorno de trabajo.
Mi entorno de trabajo como tal no está cumpliendo un estándar de trabajo seguro y no me está permitiendo trabajar con seguridad. Está interfiriendo en ejecutar mi actividad porque no está cumpliendo ese correcto estándar de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Como menciona acá, ¿no? El Señor Jesús, situaciones, circunstancias que se presentan en el lugar de trabajo y la principal característica es la presencia de factores de riesgo. Perfecto, ¿no? Los factores de riesgo que voy a tener en mi espacio de trabajo, en mi lugar de trabajo. No cumplen los estándares de trabajo como mencionaron acá. Muy bien. Por ejemplo, ¿qué ejemplos tenemos ahí? La mayoría de peligros locativos, ¿no? En este caso, el piso desnivelado, piso mojado, escaleras sin barandas, cables energizados expuestos. ¿Qué más tenemos? A ver, ¿qué otras condiciones subestándar tenemos? O también llamadas condiciones inseguras. A ver, ¿qué otros ejemplos tenemos? Área de trabajo en desorden, no se ejecuta el correcto orden y limpieza, muy bien. A ver, ¿qué más? Los objetos dispersos también en el área de trabajo que generan caídas y tropezones. ¿Qué más? Equipos en mal estado, perfecto, o herramientas en mal estado, entre otros, ¿no? Esto como tal van a ser mis causas inmediatas, tanto los actos subestándar y las condiciones subestándar. Muy bien, ahora, en base a cada una de estas causas inmediatas, vamos a tener también las causas básicas, definidos en dos puntos, a los factores personales y los factores de trabajo. Ahora, ¿cuál es la diferencia de cada uno de estos? Obviamente que si hay un acto subestándar, va a estar referenciado a un factor personal. ¿A qué es? ¿A qué significa esto? A la limitación que tuvo este trabajador, ¿no? Un accidente, ¿por qué se da? Porque el trabajador no sabe, no conoce o no puede, en este caso, o no quiere. Por esos tres factores como tal se da y ahí podemos determinar, ¿no? Si ha habido una desviación en ese trabajador por un factor personal, porque no sabía, no conocía, porque no podía o porque no quería. En esos tres puntos como tal. Muy bien. Y el otro punto son los factores de trabajo. A esto referido más al entorno de trabajo, ¿no? Que no hay por ejemplo, ¿no? No hay un liderazgo eficiente para que se implementen nuevos controles de seguridad en el trabajo, procedimientos que no están bien fundamentados, dispositivos de seguridad inoperativos, mal mantenimiento preventivo, entre otros, ¿no? Todos estos factores de trabajo que hacen que se forme una condición subestándar. Muy bien, muy bien. Hasta este punto, ¿alguna duda, una consulta que se tenga, compañeros? ¿Todo claro? Muy bien. Continuamos. Nuevamente agradeciendo la participación de cada uno de ustedes. Sí, señora Vicky, creo que levantó la mano. No, sí, todo claro. Profesor, disculpe que lo interrumpa, pero yo me demoré en entrar en la clase y he visto que me han eliminado del grupo y la verdad quisiera que me vuelvan a poner. Sí, ahí en el chat como tal te habló la coordinadora Yulisa, mencionando que le escribas al número que te dejó ahí en el chat. Ya, muchas gracias. Ya, perfecto. Muy bien, como les había mencionado, agradeciendo la participación de cada uno de ustedes. Yo sé que como tal, ¿no? Es un día sábado, es un poco complicado, ¿no? Estar presente en estas clases, ¿no? Algunos tienen otras actividades que hacer a esta hora, pero agradezco nuevamente la participación de cada uno de ustedes y aprovechando el tiempo en formarse, ¿no? Capacitarse para cada uno de ustedes. Muy bien. Continuamos o alguna pregunta, duda hasta este punto que tengamos, alguna acotación, duda. A ver, los escucho. Ya. Continuamos.
Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de la notificación. ¿Cómo se debe realizar una notificación de estos accidentes e incidentes peligrosos? Bien, el empleador como tal debe identificar los peligros y evaluar los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores de forma periódica. ¿Cómo se hace esto? Mediante la matriz IPERC, tu matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. Muy bien. De conformidad a lo previsto en el artículo 57 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Las medidas de prevención y protección deben aplicarse de conformidad al artículo 50 de la ley. Bien, todos los controles que nosotros implementemos deben estar acordes, ¿no? A que se cumplan en nuestra organización. La identificación se realiza en consulta con los trabajadores y con la organización sindical o en este caso el comité, ¿no? Recordamos, hacemos memoria, que como tal la organización sindical mayoritaria va a estar dentro de nuestro comité. Y el comité como tal son los representantes de los trabajadores. Así que necesariamente ellos van a ser los encargados en aprobar todas nuestras matrices y per se. Muy bien, entonces como tal, ¿qué es lo que menciona acá? Que el empleador debe notificar, en este caso, 24 horas después de haber ocurrido el accidente de trabajo. En este caso, el accidente mortal o incidente peligroso será el caso. En el caso de los centros médicos asistenciales, puede reportar esto hasta el último día hábil del mes siguiente de haber ocurrido el accidente de trabajo. En el caso de las enfermedades profesionales, 5 días hábiles de conocer el diagnóstico. O sea, después que te diagnosticaron con esa enfermedad ocupacional o profesional, el centro médico asistencial va a pasar a reportar o notificar esta enfermedad ocupacional. Muy bien. Muy bien, acá lo que habíamos mencionado, ¿no? Y la notificación está acorde al artículo 82 de nuestra ley, ¿no? En el caso, los empleadores deben notificar de accidentes de trabajo mortales, incidentes peligrosos, dentro del plazo máximo de 24 horas de ocurridos. Ahora, ¿qué pasa con los demás accidentes que tuviéramos? Recuerden que como tal, nuestros accidentes de trabajo son cubiertos por el SCTR. A ver, ¿alguno puede mencionarme qué es el SCTR? A ver, ¿qué es el SCTR? A ver, por sus siglas, el siguiente, ¿no? SCTR. A ver, los escucho o los leo. Perfecto, ¿no? Muy bien, señor Jesús, muy bien, señor Davis. Seguro complementario de trabajo de riesgo. Esto como tal lo hace o sea, nos vamos a suscribir o la organización se suscribe mediante una aseguradora. Ahora, cuando haya un accidente de trabajo, nosotros debemos llenar esta hoja de atención del STR y todos los meses debemos pagar esta póliza del STR, del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Muy bien. Ahora, ¿cómo es cuando ocurre un accidente? ¿Qué es lo que debo hacer? Lo siguiente, ¿no? Primero, como tal, se reporta. En este caso, el trabajador te va a reportar a ti o a su jefe inmediato. Su jefe inmediato te reporta a ti o al departamento de Soma. Tú, como de este Soma, tienes que ir en conjunto con el médico ocupacional para que evalúe el estado del trabajador. Si el médico ocupacional como tal te refiere y te menciona que ya es un accidente de alto potencial, tienes que derivarlo inmediatamente al centro de salud más cercano. En ese centro de salud más cercano ya es donde vas a activar ese STR. Pregunta del millón, me dirán, ¿y cómo activo este STR? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que llevar? De la siguiente manera. Voy a proyectar como tal esta hoja de atención del STR que te van a dar. Muy bien. Acá está. ¿Me comentan si se logra ver, por favor? ¿Me comentan si se logra ver?
Ya, perfecto. A ver, acá como tal, esta solicitud de atención médica la vas a tener que llenar tú como tal, ¿no? Con los datos del trabajador. En este caso, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a delimitar si es un accidente de trabajo o una enfermedad profesional o ocupacional. Entonces vas a colocar, ¿no? Accidente de trabajo. Luego vas a colocar la empresa. Supongamos que la empresa es contratistas generales SAC. Su RUC es el 20, 14, 15, 64, 78. Creo que ya no lo sé. Ya, hasta ahí nomás. Son 10 dígitos. Paciente, ¿no? A ver, ¿quién se accidentó? Uy, se accidentó, por ejemplo, nuestro trabajador estrella, ¿no? Que en este caso sería el señor López Aliaga Rafael, ¿no? A ver, por un ejemplo, por ejemplo. ¿No? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. A ver, su DNI, ¿cuál es? Es el 6666666. Ya. Su fecha de nacimiento, ¿cuándo nació este señor? Nació el 6 de junio de 1966. Muy bien, ¿qué cargo puesto tenía este señor? Este señor era un ayudante estibador. Estibador, muy bien. Sexo, acá como tal, a ver, hay que tener mucho cuidado para lo que es como tal lo que es, ¿no? El DNI, la genética como tal, aún no tenemos todavía ese género no binario que en otros países ya tenemos, pero como tal acá en el Perú solamente existen dos sexos, ¿no? Que sería masculino y femenino. En este caso el señor, bueno, es masculino. Y la edad, bueno, la edad lo calculamos, ¿no? 66, del 7 al 66, lo calculamos, sería 34 más 23, tendría 57 años, ¿no? Muy bien. Acá, detalle del accidente o enfermedad profesional. Acá, tienes que delimitar, ¿no? Lugar de ocurrencia fuera de las instalaciones o dentro de las instalaciones. En este caso fue dentro de las instalaciones. Dentro de las instalaciones, ¿dónde fue? Por ejemplo, ¿no? En el patio de maestranza. Fecha del accidente, bueno, supongamos que el accidente fue el día de hoy. 14 del 10 del 23. Hora del accidente, se accidentó a las 10:10. En este caso, AM o PM, bueno, acá todavía tienen el formato 12 horas, entonces le colocamos AM. Muy bien. En la labor habitual, ahí, ¿no? Tienes que colocar si sí era su labor habitual, no era su labor habitual o estaba realizando horas extras. En este caso, sí era su labor habitual. Lapsus es patio de maestranza ya. Siguiente, vamos a delimitar qué tipo de accidente ha sido. Para eso, como tal, vas a evidenciar lo que ha pasado con el trabajador y también te va a ayudar o te va a dar el soporte tu área de salud ocupacional. En este caso, a ese trabajador, ¿qué le pasó? Lo que pasa que también estaba realizando, en este caso, una descarga de un contenedor y lo que pasó fue que en una de esas, la carga le cae en los pies, ¿no? Por una mala maniobra. Entonces, como tal, ¿qué se va dado? Ha sido un golpe, ¿no? Una contusión porque le ha caído en la parte de los pies. Muy bien. Fuente que ha causado la lesión, en este caso ha sido una carga, ¿no? Acá vemos, ¿no? Calor, metales, vidrio, sustancias químicas, eléctricas, escaleras, madera, herramienta manual. En este caso le colocamos otros, ¿no? Porque ha sido otro. Sería una carga, o no sé, pues, material de, no sé qué estaba cargando, material de construcción, por ejemplo. Ya. Ya. Parte del cuerpo afectada, ya en este caso le cayó en los pies, entonces colocamos pies. Ahora acá en este dibujito, como que tienes que marcar la parte que ha sido afectada. En este caso serían sus dos pies, ¿no? O un pie de ser el caso. Muy bien. Entonces, ¿qué lesión se ha dado? Después de que ya tenemos el tipo de accidente, fuente o causa de lesión y la parte del cuerpo afectado. En este caso, ¿qué ha sido? Ha sido una contusión, porque le ha golpeado el pie.
En ese punto de narrar qué ocurrió en el accidente, hay que tener mucho cuidado, mucho tino, porque como tal, esto lo va a revisar la aseguradora, ¿no? Entonces, tú sabes que la aseguradora, como tal, para evitarse los líos, evitar que estén gastando el seguro que tú estás pagando, son en este caso un poco muy incisivos en cómo ha sido la narración del accidente. Entonces, como tal, para este punto es muy importante también de que tengas el apoyo y el soporte también de tu área de recursos humanos, porque ellos como tal también, ¿no? O sea, ten en cuenta que es necesario este, el área de recursos también como tal de trabajadores. Entonces, necesitas tener el soporte de esa área de recursos para detallar qué es lo que ha ocurrido en este accidente. En este caso, ¿no? Como es un ejemplo, colocamos, ¿no? Narrar qué le ocurrió el día, el día de hoy, que sería 14 del 10 del 23, alrededor de las 10:10 AM, el trabajador se encontraba, ya seguimos al siguiente, descargando, ¿no? Descargando materiales de construcción. Sí, cuando en una mala maniobra no calcula bien el peso de la carga, cayendo en la parte frontal de los pies. Listo. Luego de que ya llenaste eso, la narración de cómo ocurrió el accidente, tienes que realizar la firma y sello del responsable de la empresa. Puede ser el representante legal o en ese caso algún gerente o alguna dependencia de esto, ¿no? Que va a generar la firma y sello de la empresa. Muy bien. Pero de preferencia, bueno, yo sé que a veces el representante legal o el gerente no está siempre en la organización, pero alguna responsabilidad, alguna autoridad que tenga esa misma responsabilidad también. Firme y sello va acá, y bueno, esto ya lo llena el médico tratante, ¿no? Ahí te va a indicar el nombre del establecimiento de salud, nombre del médico tratante, su colegiatura, la fecha de atención, y acá te va a dar el diagnóstico, ¿no? Según sus códigos que ellos tienen. Y acá último, ya como les dije, ¿no? Lo va a llenar la aseguradora. Por eso acá hay un punto, ¿no? Que refiere, si va a ser cubierto o no va a ser cubierto. El motivo, la causa y la firma y sello de la aseguradora. Por eso como tal hay que tener mucho tino en cómo narramos el accidente que ha ocurrido. Siempre va a haber dos, ¿no? Una copia va a ser para el paciente y la otra copia ya va a ser para la clínica. Es en duplicado ese punto. Muy bien. Hasta este punto, ¿alguna duda, alguna consulta que se tenga sobre este ejemplo de cómo llenar, hacer un correcto llenado de la hoja de atención del SSTR? A ver, los escucho. ¿Todo claro? Consulta, acotación, duda. La pueden hacer llegar, por favor. A ver, los escucho. Ya, continuamos. Vamos a proyectar nuevamente la diapositiva. Ya, me comentan si se logra ver. Me comentan, por favor. ¿Se logra ver? Ya, perfecto. Bien, luego de que ya se realiza, ¿no? Ya fue atendido el trabajador, vamos a pasar al siguiente punto, que es la investigación de accidentes e incidentes. ¿A qué se refiere este punto de la investigación de accidentes e incidentes?
Es un proceso de identificación de los factores, elementos, circunstancias y puntos críticos que concurren en evidenciar o delimitar las causas que ha dado este accidente. La finalidad de esta investigación y es encontrar la causa principal, la causa raíz, y que ya no vuelva a ocurrir como tal este evento, no este accidente. ¿Y para qué es necesario realizar la investigación? Para implementar acciones correctivas. Esas acciones correctivas son para que no vuelva a ocurrir nuevamente esta eventualidad. Muy bien. Hasta este punto, ¿alguna duda, consulta que tengamos? A ver, los escucho. Dudas, consultas, acotaciones. Somos ya 28 personas en el aula. Perfecto. ¿Todo claro, compañeros? ¿Una duda, consulta, acotación? Perfecto. Continuamos. Muy bien. A ver. Hay que tener en cuenta que esta investigación como tal la vamos a liderar nosotros como supervisores SOMA, pero quienes van a ser como tal, nuestro mecanismo de participación activa van a ser los miembros del comité. Al final, en esa investigación, también cuando tú delimitas como tal tus causas inmediatas, tus causas básicas, tus acciones correctivas, como tal, también tiene que ir comandado y también en concordancia con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ellos como tal también van a ser responsables de firmarte ese informe de investigación. Entonces, esto, como les había mencionado, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo cumple un rol muy fundamental en lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. No solamente te aprueba el reglamento, el programa, el plan, también te va a aprobar en este caso, te va a firmar lo que son tus investigaciones de accidentes, incidentes peligrosos o enfermedades ocupacionales. Muy bien. En este caso, como les había mencionado, una investigación se va a abordar en base a los peligros, el peligro que ha generado este accidente, este evento, y luego voy a determinar mis causas inmediatas, que está dividida en actos inseguros y condiciones inseguras, y luego ya mis causas básicas, ¿no? Ligados a factores personales y factores de trabajo. Muy bien. Continuamos. Muy bien, según el artículo 92, la asignación de puesto de trabajo, conforme a lo establecido el artículo 51 de nuestra ley 29783, debe considerar los factores que pueden afectar a los trabajadores con relación a la función de su trabajo, ¿no? Bueno, acá hay un punto también que refiere, ¿no? Cuando la trabajadora se encuentra en periodo de gestación o lactancia, se deberá cumplir con lo estipulado en las normas respectivas. Bueno, eso más que todo ligado, ¿no? Al tema del periodo de lactancia de las trabajadoras, más que todo. Pero como tal, la investigación de un accidente va a estar siempre liderado, obviamente, por el empleador, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que también ahí dentro está la organización sindical mayoritaria, y bueno, los trabajadores que están representados por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Muy bien, ahora la duda era, ¿no? ¿Cómo hago para poder investigar? ¿De qué manera? ¿Cómo investigo? Muy bien. Recuerden que para la investigación de los incidentes de accidente de trabajo debe tenerse en cuenta lo siguiente. Uno, obviamente todo evento, tanto sea incidente o accidente, debe reportarse de manera inmediata, de forma inmediata. Entonces, como tal, tú tienes que evidenciar esto. Para eso tienes que tener también mecanismos de reporte inmediato, que en este caso puede ser mecanismos digitales también, ¿no? Alguien que entre como tal a una página mediante un QR y te ejecute el reporte, ¿no? Ya sea de un incidente, accidente, acto o condición subestándar. Muy bien. Después de que ya tienes el reporte, ya sabes más o menos qué es lo que ha sucedido, porque ya tienes un reporte preliminar, vas a recopilar todas las evidencias posibles.
Para este punto, las evidencias. ¿Qué evidencias tenemos? Tenemos, por ejemplo, los testimonios del trabajador involucrado, testigos, que es como tal una declaración escrita, de tanto del testigo como del trabajador involucrado directo. Se va a colocar qué es lo que ha pasado y al final va a consignar su firma y su huella, para que queden evidencias de que todo lo que ha dicho está dado por escrito. ¿Qué otras evidencias podemos tener? En este caso, todo lo determinante, todo el factor que se ha dado para que se ocurra ese accidente. Por ejemplo, si el accidente fue por una falla mecánica, evidenciar, ¿no? Cómo estuvo el equipo cuando pasó ese accidente. Y un tema muy importante que siempre ha ayudado, y bueno, en particular personalmente me ha ayudado bastante a mí en realizar mis investigaciones, ha sido revisar en este caso las cámaras de seguridad. Hay una frase que dice, ¿no? Una imagen vale más que 1000 palabras. Y acá como claro ejemplo, se cumple también, ¿no? Porque acá vas a poder evidenciar, ¿no? In situ, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo ha ocurrido esa eventualidad, ese accidente? Muy bien. El tercer punto se refiere a contar con una metodología de investigación. ¿Metodología tenemos? Sí, tenemos muchas. Tenemos nuestro árbol de causas y tenemos también nuestra tabla SCAT, nuestro método ICAM, también tenemos nuestro método Bowtie, entre otros métodos, ¿no? Que vamos a poder medirlos y colocarlos, ¿no? Para realizar una investigación. Ahora ustedes se preguntarán, ¿dónde voy a definir yo qué tipo de metodología voy a utilizar para realizar mi investigación de accidentes? Es muy importante que eso como tal tú lo abordes en tu procedimiento de investigación de accidentes. Esta información documentada, este procedimiento es importante, porque ahí tú vas a denotar cómo vas a realizar tu investigación, de qué manera y bajo qué metodología de investigación de accidentes. Muy bien. Cuarto punto, ¿no? ¿A qué se refiere? Identificar las causas del suceso hasta llegar a las causas raíz. ¿Cuántas causas teníamos primero para llegar a la causa raíz? Las causas inmediatas y las causas básicas. Y por último, una vez que ya tengo mi causa raíz, tengo que atacar a esta causa raíz y a las causas indicadas, ¿no? ¿Mediante qué? Mediante acciones correctivas. Van a corregir el suceso que se ha dado. ¿Para qué? Para que ya no vuelva a ocurrir nuevamente. ¿Hasta este punto alguna duda, una consulta que se tenga? ¿Todo claro? ¿Dudas, consultas, acotaciones? A ver, compañeros, los escucho. Dudas, consultas, acotaciones. ¿Todo claro? Todo pero. Netamente existe la acción correctiva, va a corregir como tal, que no vuelva a ocurrir el evento, ¿no? En este caso el accidente. No existe como tal acción correctora, es acción correctiva. ¿Alguna otra duda que tengamos? Acción correctiva es compañero Francesco. ¿O alguna otra duda, consulta que se tenga? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Todo claro? A ver, los escucho. Continuamos. Muy bien, acá tenemos una de estas metodologías, ¿no? Acerca de los 5 porqués. ¿Por qué se llama esta metodología 5 porqués? Por lo siguiente, a ver, vamos a determinar. Porque como tal, ahí voy a realizarme preguntas, ¿no? Hasta llegar a mi causa fundamental. Primeramente, ¿no? ¿Cuál fue el evento? Fue el esguince en rodilla. Entonces voy bajando. ¿Por qué se dio el esguince en rodilla? Porque se cayó la silla. De nuevo bajo. ¿Por qué se cayó la silla? Porque la silla le faltaba una rueda. De nuevo bajo. ¿Por qué a la silla le faltaba una rueda? Porque se rompió, ¿no? En este caso, la ruedita de la silla. ¿Por qué se rompió la ruedita de la silla?
porque estaba deteriorada. ¿Por qué estaba deteriorada la ruedita de la silla? Porque no se le brinda el mantenimiento. Y ahí llegué como tal a mi causa raíz, ¿no? Que refiere a una falta de mantenimiento correctivo y preventivo, ¿no? Porque si hubiera mantenimiento preventivo, no hubiera habido esta falencia. A ver, una pregunta, cuando se realiza la investigación y se descubre que el accidente fue por mal accionar del trabajador, ¿qué acciones se toman? A ver, en la práctica como tal, lo que vas a hacer netamente es realizar una reinducción al trabajador. En ese caso, eso va a ser tus primeras acciones correctivas que vas a tomar. Una reinducción, lo vas a capacitar nuevamente al trabajador y vas a ver, ¿no? Hacer un seguimiento constante luego ya de que lo has capacitado como tal. Porque recuerda, ¿no? Un tema de los factores personales es debido a 3 puntos. El trabajador no sabe porque no está capacitado, el trabajador no puede porque tiene alguna falencia, tanto física como mental, o el trabajador no quiere. Ya si hasta ese punto ya después que lo hemos capacitado, vemos que sus exámenes médicos está bien, él no quiere ya como tal, es algo propio del trabajador. Y bueno, si un trabajador no quiere trabajar seguro, entonces como tal no necesita estar en una organización que sí trabaje seguro. Sí, el método SCAT sí existe. Es una tabla SCAT donde te delimitan, ¿no? Las causas inmediatas y las causas básicas. Es una tablita como tal, ahí te define cada punto de las causas inmediatas y de las causas básicas. Tus causas inmediatas en base a actos y condiciones y tus causas básicas en base a factor personal y factor de trabajo. Muy bien. Acciones correctivas está en este caso de SCAT. Correctivas. Muy bien. Entonces, esa metodología de las 5, ¿por qué te haces preguntas sobre las preguntas, ¿no? Para llegar a una apreciación final, a una causa raíz. En este caso, la causa raíz es a donde tienes que atacar. ¿Ejecutando qué? Acciones correctivas. Muy bien, acá hay otra metodología acerca de los árboles, el árbol de causa y efectos. A ver, acá como tal vas a colocar tu evento top en la cúspide, que sería, ¿no? Este evento es por el volcamiento de andamio como consecuencia de la operación de un elemento paisaje de cargas. Es decir, en este caso, la delimitación de la actividad. ¿Cuál ha sido la pérdida? ¿Qué ha pasado cuando ha habido este volcamiento del andamio? Ha habido el golpe del trabajador por caída del material. Ya, esa ha sido mi pérdida. Una leve descripción de todo el evento que se ha dado el día 20 de marzo y en 2013, trabajadores de una empresa contratista se encontraban reforzando, para la redundancia, el reforzamiento de la rejilla del paso central del segundo nivel de la nueva planta UF, como parte de la construcción, montaje y puesta en marcha de las obras requeridas para la implementación del sistema de agua del proyecto Plan Maestro de Servicio. Esa ha sido como tal mi descripción. Entonces, en base a esa descripción, ¿cuál ha sido la incidencia? ¿Qué ha pasado? Ha sido en este caso el accidente por el volcamiento de andamio como consecuencia de la operación de un elemento para paralizaje de carga. Esa ha sido la incidencia. Entonces voy a atacar esto mediante causas inmediatas y estas causas inmediatas van a tener sus causas básicas. Cuando es un acto subestándar o acto inseguro va a tener factores personales. Y cuando en este caso es una causa, una condición insegura o subestándar, va a tener su factor de trabajo, ¿no? Asociado a esto, cada uno. Entonces acá su causa inmediata es la siguiente. Primero tenemos el exceso de confianza. Bueno, este temita está siempre en cada una de las investigaciones, cuando el trabajador se confía, ¿no? Y porque tiene bastante tiempo ejecutando la actividad, se confía y pasa estas cosas. Pero como tal, el exceso de confianza es una desviación propia del trabajador, ¿no? Porque no debe ejecutar una actividad así mal, a pesar de que ya tenga bastante tiempo ejecutando esa misma actividad. Causa básica, asociada a este exceso de confianza. Falta de un procedimiento específico para la actividad realizada. Ya.
Este es un factor personal, pero más que todo un factor de equipo, ¿no? Porque el equipo como tal no tiene este procedimiento. Entonces, como tal, se tiene que implementar. Sería una acción correctiva, por ejemplo, ¿no? Bien, la segunda causa inmediata asociado a esto sería no se identifican todos los riesgos existentes. Esto ya sería más que todo una condición, porque está asociado a tu hiper-C. Si tu hiper-C no está identificado todos los riesgos, es una condición para tu trabajador, porque no está con una matriz hiper-C completa. Entonces, en este caso, ¿cuál va a ser mi causa básica? Falla en los controles administrativos, un factor de trabajo, porque si los controles administrativos han fallado, no son los correctos, los específicos o los necesarios. Siguiente causa inmediata, falta de una línea guía para el ascenso de los aparejos, de nuevo una condición insegura o subestándar. ¿Asociada a qué? ¿A qué causa básica? A la baja percepción de riesgo. También un factor de trabajo, porque no se está evaluando una correcta gestión del riesgo. Entonces, esto como tal va a ser una causa básica también. Muy bien. Entonces, a lo que se refiere este árbol de causas, va a estar dado en las incidencias que se tengan mediante las causalidades que se pueda dar. Muy bien. A ver, escuchamos acá. Muy bien. Causas inmediatas. Netamente lo que menciona es siempre que va a haber, ¿no? En este caso, una acción para cada una de estas causas. Las inmediatas y las básicas como tal. Pero están dadas más que todos, incluso la ISO lo menciona como acciones correctivas. La ISO 45001. Estas acciones correctivas que voy a dar en mi investigación de los accidentes. Muy bien. ¿Alguna duda, consultas a este punto? ¿Todo claro? Votación, duda. Con respecto a ese punto del árbol de causas y efectos. A ver, los escucho. A ver, los escucho o los leo. A ver, por favor. ¿Alguna otra duda, acotación acerca de este punto del árbol de causas y efectos? ¿Todo claro? Sigamos con la clase. Muy bien, continuamos. Bien, ahora vamos a ver esta metodología, ¿no? Lo que es el ICANN. El ICANN como tal es una metodología que más que todo lo vamos a denotar en este caso en el rubro de minería. Va a estar dado según una categoría y los métodos de recolección de cada una de estas categorías. Va a estar dado por el PEPO, ¿no? ¿Qué es el PEPO? PEPO habla de primero de people, que sería persona, E, que es environment, que es el medio, y la otra E, que es equipment, que serían los equipos, la P de procedure, que sería procedimientos, y la O, que sería de organization, que sería de organización. En People como tal está abocado a las personas, ¿no? Que serían testigos y personas involucradas. La E de ambiente, environment, está asociado al tema del clima, el lugar de trabajo y la escena del incidente. Equipment está dado en base a los equipos, vehículos, planta, herramienta, infraestructura de esta organización.
Procedures está dado en base a procedimientos, ¿no? Mapas existentes, planos, cartas, instructivos, documentos, toda la información documentada que se tenga para ejecutar esta actividad. Y por último sería la organización. Voy a determinar cada una de estas categorías para ejecutar mi investigación, ¿no? Ahora, en el tema de personas, testigos involucradas y personas involucradas, ¿cuál va a ser mi método de recolección? Entrevistas, declaraciones escritas, observaciones, ¿no? Las entrevistas que voy a tener con el personal involucrado o directamente con los testigos. En el caso de ambiente, voy a tener la observación y revisión, ¿no? Del área de trabajo. La inspección en base a fotografías y ahí como tal voy a hacer una reconstitución del evento. Voy a reconstruir cómo ha sido este evento. En equipo, el método de recolección va a ser en base a la inspección y los checklists, los testeos, manual de operación y la verificación que voy a hacer en campo, ¿no? De cada uno de estos equipos. En procedimientos, ¿cómo voy a hacer mi método de recolección? En base a la revisión, la comparación, instrucciones de trabajo y procedimientos locales, ¿no? Por último, organización, ¿cómo se evidencia la organización, ¿no? ¿Qué es lo que realiza, cómo lo hace, de qué manera? Acá tenemos, ¿no? La revisión, la comparación, el organigrama, acá también muy importante también ver acerca del MOF del trabajador, porque ahí va a indicar como tal si esas actividades que está descrita en el MOF lo realizaba como tal y está también delimitada esa actividad en su I+C. Todo eso, ¿no? Es muy importante acá con respecto a la organización. Muy bien. Bien, acá como tal, luego vamos a tener una secuencia de eventos. Bien, pero hasta este punto todo claro con respecto a este primer punto del ICANN, definido en base a sus puntos de análisis. A ver, ¿los escucho o los leo? A ver, todo claro, todo bien. Hasta este punto, ¿alguna duda? Acotación, ya saben de que los leo o los escucho. ¿Todo claro? A ver, los escucho, por favor. No creo estar dando la clase solo, por favor. Ya, perfecto. Ya, perfecto. Continuamos ya. Muy bien, acá vamos a tener la secuencia de los eventos en base a los días, a la hora y la descripción de cada uno de estos eventos. En base a esa secuencia de cada uno de estos eventos, yo voy a hacer la reconstrucción de cómo ha sido este accidente, ¿no? Por eso voy a colocar día, el tiempo, que sería la hora de ocurrido esta secuencia, y la descripción de esta secuencia. Muy bien. Y aquí como tal ya tengo, ¿no? La investigación como tal del ICANN. Va a estar dado en base a una línea de tiempo, por eso les había mencionado que va a tener que ser necesaria una secuencia. La línea de tiempo tiene que consignar los hechos sucedidos antes y posterior al evento. Fecha, hora, en cada una de estas líneas de tiempo. Secuencia de eventos, desde el foco del evento, en base a cómo ha ocurrido, ¿no? Bla, bla, bla. En este caso, ¿no? Primero lo que pasó fue que el evento top primero, ¿no? Que fue, ¿no? En este caso, por ejemplo, un evento que puede ser el golpe con el martillo en el trabajador tal. ¿Cuál fue el evento posterior a que ocurriera este golpe? El trabajador se encontraba ejecutando la actividad de golpeado, en este caso, no, bueno, haciendo la actividad, ¿no? De martillando para ejecutar el clavado, por ejemplo, de algunos pernos o algunos clavos, disculpen, y estaba ejecutando esta actividad, ¿no?
Entonces, como tal, después de eso ya pasó, ¿no? Golpe, la contusión en la mano. Después de esto que pasó, se reportó de manera inmediata y después de eso ya se derivó al trabajador. Acá como tal tiene que ver una línea de tiempo de, del evento, ¿no? Que se ha dado, desde antes, durante y después. Luego tienes que analizar el 5 por qué estaba ejecutando esto, por qué. Une también un poco el primer método que vimos, ¿no? Hasta el quinto punto que va a determinar a un tipo de factor. ¿Qué factor se ha dado para que ocurriera cada una de esas causas? En base a estos factores vamos a implementar lo que son nuestros planes de acciones. ¿En base a qué? En base a mis acciones correctivas, cada uno de esos eventos. A estas acciones correctivas como tal debo colocarle responsables, plazos determinados para que se ejecuten, ahí como tal para hacer el correcto seguimiento. Muy bien. Y la prioridad, ¿no? De cada una de estas acciones correctivas, ¿no? Que se tuviera. Entonces, como tal, son esas metodologías que tenemos con respecto a lo que es la metodología ICAM, también la metodología del árbol de causas y efectos, la metodología de los 5 porqués y también vimos, ¿no? Y bueno, lo mencionamos como tal, la metodología SCAT. Muy bien, y eso como tal es lo necesario para poder ejecutar tu investigación de accidentes. Hay que tener mucho cuidado porque como tal cada acción correctiva que nos propongamos se tienen que implementar, ¿no? No solamente basta con que esté ahí, que se va a realizar y no se realiza, ¿no? Se deja ahí de lado. Tiene que realizarse y establecerse en los plazos que se ha dado. Muy bien. Bueno, bueno, terminamos un poco antes, 12 minutos antes para ser exactos, pero como tal vamos a aprovechar estos últimos 12 minutos, aprovechando que ya es la clausura del curso también, para que ustedes como tal puedan hacer alguna consulta, pregunta, acotación que tengan con respecto al curso en general de Supervisor Sono. Cualquier pregunta que tengan para que ellos las puedan absolver. A ver, las escucho o los escucho. Que aprovechar estos últimos 11 minutos ya para poder subsanar alguna duda, consulta que se tenga de cada uno de ustedes. A ver, me comentan por favor. Bien, vamos a dar la oportunidad, a ver compañeros, para que puedan realizar las consultas del caso. Sí, señor Víctor, lo escucho. Profesor, buenas noches. Buenas noches. La matriz hiper, Ujú, hay tres métodos, ¿correcto? claro, Ahora, según la los tres 050. métodos, así es, los tres métodos son indistintos para cualquier tipo de organización o industria. Por ejemplo, una empresa minera, una empresa química, una empresa de construcción, una empresa educativa, etcétera. Hay que ¿O tener en hay cuenta. algunas sugerencias al respecto? Gracias. Hay que tener en cuenta el tipo de rubro que sea. Recuerden de que también tenemos reglamentos sectoriales. Por ejemplo, para lo que es minería, tenemos el Decreto Supremo 023, 024 con su modificatoria la 023. En este punto, este reglamento te define también, y ese método lo expuse también en esa clase de IPRC, y es otra metodología, ¿no? En base a una tabla de 5x5 que en un lado está probabilidad y en otro lado está severidad. En el caso del sector construcción también es lo mismo, ellos también establecen su propia metodología, según el decreto supremo, la 011 del 2019. Entonces hay que tener en cuenta el tipo de sector que sea, el tipo de reglamento sectorial que tengamos. En este caso, en lo que es industria, sí como tal no tenemos un reglamento que mencione, ¿no? Por eso como tal nos avalamos en lo que menciona la 050.
Como lo dije en esa clase también, yo como industria puedo poner la metodología también de minería. ¿Hay algún problema, alguna disconformidad? No hay ningún problema. Pero si yo como minería quiero poner un método que solo me establece la 0,50, ahí sí va a haber en este caso una desviación, porque tengo que regirme a lo que dice mi reglamento para mi sector. Para organizaciones educativas y servicio en general, Se basa en lo de 0,50 y nuestro reglamento y nuestra ley. No hay como tal un reglamento para que mencione ese punto. cualquier método en estos casos. Claro, en base a la 0,50. No hay como tal un reglamento por eso, para que como tal incida solamente en instituciones educativas. No hay. Ahora, si esa es una construcción para educaciones educativas, ya ahí tengo que avalarme en lo que me dice la 011, ¿no? Del 2019, el decreto supremo. Pero si es una actividad neta de educación educativa nada más, a lo que dice nuestra ley, el reglamento y la 050. Gracias. A ver, acá tenemos otras dos preguntas. ¿Qué sucede si un trabajador sufre un accidente dentro de la organización pero fuera de su hora de trabajo? Hay que tener en cuenta de que eh, si estaba dentro de la organización ejecutando actividades que le han comandado, si es un accidente de trabajo. Pero, por ejemplo, ¿no te ha pasado que a veces no ya marcaron su salida y se van a bañar, por ejemplo, ¿no? O a cambiarse. Y justo cambiándose, no sé, se doblan el pie o se golpean con algo. Eso como tal ya no vendría a ser un accidente de trabajo, porque no ha estado ejecutando actividades propias de su trabajo como tal. Entonces, esto ya pasaría como un accidente común. Segundo punto, segunda pregunta. Buenas noches, investigación de accidentes. ¿En qué momento se toma la declaración del accidentado? Si está sufriendo un accidente grave, teniendo en cuenta que hay 24 horas para reportar dicho accidente. A ver, primeramente tienes que evidenciar de que tu trabajador ya esté a la salvedad. O sea, no olvídate de sacar una declaración cuando el accidentado está ahí, ¿no? El accidente está latente. No. Tienes que atenderlo y una vez que ya todo esté calmado, ahí como tal tienes que efectuar tu toma de tu declaración. Pero puedes ir ayudándote con la toma de declaración de los testigos, eso sí no hay ningún problema. Puedes también ir pidiendo las cámaras de vigilancia, todo eso. Que la declaración te va a poner lo que él, o sea, lo que es su percepción de él. Pero en cambio, la evidencia que serían las cámaras de filmación, si no te va a decir nada, porque te vuelvo a repetir, una imagen vale más que 1000 palabras. Ya, perfecto. ¿Alguna otra duda que tengamos, compañeros? Para ya ya para estos últimos 7 minutos ya y ya una vez ya estaríamos teniendo nuestra última clase ya. A ver, los escucho o los leo. Una consulta que tengan en generalmente todo lo que es seguridad y salud en el trabajo. A ver. ¿Qué pasa si la declaración del testigo no coincide con la del accidentado? Puede pasar en este caso. Puede pasar porque recuerdo de que la declaración es una percepción de cada uno de los trabajadores. Él puede mencionar A, pero el otro puede mencionar B. Y en este caso, por eso tienes que tener más declaraciones y constatar cada uno de estos. Y como les había mencionado, en el peor de los casos, ¿no? De que no tuviera las cámaras de vigilancia. Pero una buena herramienta son las cámaras de vigilancia, ¿no? Si en este caso no hay, tienes que solamente ceñirte a lo que te dicen más de una declaración. Y como tal, ahí ya hay una similitud entre una declaración y otra. Bien. ¿Alguna otra duda, consulta que tengamos? ¿Todo claro? ¿Consultas, dudas, acotaciones? A ver, los escucho, compañeros.
compañeras, en estos últimos 4 minutos finales. Bien, entonces como tal, si ya no hay ninguna otra consulta, ya finalizamos la clase y aprovechamos estos últimos 3 minutos para que puedan coordinar con Yolisa acerca, ¿no?, de la emisión de su certificado u otros temas que quisieran consultar con ella. Bien, muchas gracias por su atención de cada uno de ustedes. Muchas gracias nuevamente y disculpas por las inconvenientes que tuvimos la clase pasada, pero ya el día de hoy no ha habido esos inconvenientes nuevamente. Agradeciendo la participación de cada uno de ustedes en este último tema de este curso de supervisor SOMA. Como tal, mencionarles siempre de que también mi persona realiza el asesoramiento personalizado, por lo cual voy a dejar mi correo, acá como tal me hablan, y ahí como tal me pueden mencionar cuáles son sus dudas. Muy bien, agradeciendo nuevamente la participación de cada uno de ustedes, permitiéndome a mi persona como tal poder dictar estas clases, porque como siempre